El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la mejor parte y no se la quitará nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar, un evangelio bastante conocido, esta situación que pasa en casa de Marta y de María. San Agustín, comentando este evangelio, decía una cosa. Él comparaba las acciones de María y de Marta con aquel doble mandamiento que decía Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, que es igual a este, amar al prójimo como a ti mismo. Ambas hermanas han recibido a Jesucristo en su casa, pero ambas lo han recibido de manera diferente. Marta pone en práctica algo que era algo muy profundo, muy parte de esos pueblos orientales, que era la hospitalidad. El recibir a alguien en tu casa, atenderlo, porque en esos países donde hay muchas zonas desérticas, de desierto, si alguien está atravesando el desierto y a lo mejor a mitad de camino se queda sin agua o sin alimento, y tú estás por ahí y él pasa y tú no lo recibes, no lo acoges, posiblemente se morirá de hambre o de sed. Entonces, eso como parte, a veces dicen, del origen de eso, pero lo importante es ese elemento. Decía Jesucristo, decía San Agustín, ¿no? Marta ha elegido poner en práctica el amor al prójimo, acoger a Jesucristo, a los apóstoles, prepararles alimento. María, ¿qué dice de María? Dice, estaba junto a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Es decir, María no simplemente se fue por ahí a vaguear, a hacer nada, a mirar para el techo, sino que estaba en la actitud de del discípulo, a los pies del maestro, escuchando sus enseñanzas. Por eso, decía San Agustín, María ha elegido amar a Dios sobre todas las cosas, poner primero al Señor y después lo demás. Y el detalle es que ambas están haciendo cosas buenas, pero el cambio se produce cuando Marta comienza a murmurar. Y no solamente podría haber tomado diferentes actitudes, llamar a su hermana aparte, decirle, oye, ayúdame que tengo que... O decirle a Jesucristo aparte, permite que mi hermana venga a ayudarme, no, delante de todo el mundo. Señor, no te molesta que esta vaga esté ahí haciendo nada y yo aquí afanada haciendo muchísimas cosas, esta charlatana, esta sinvergüenza. Es decir, la humilla, la desprecia, Entonces, el bien que estaba haciendo lo destruye. Y por eso Jesucristo lo que le dice es, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Sola una es necesaria y María ha escogido la mejor parte. No es tú estás haciendo mal y ella está haciendo el bien, ¿no? María escogió de todo lo que había la mejor parte, que es poner a Dios en primer lugar, escuchar primero la palabra, la enseñanza, y ya después habrá tiempo para preparar comida para hacer lo demás. Y en ese sentido, a veces esta misma explicación de este evangelio nos alerta sobre algo que puede darse mucho en la vida de fe o en la vida cristiana,
que es a veces el activismo, es decir, de frente a poner en práctica la palabra, yo dedicarme a hacer muchas cosas, pero olvidarme del Señor. Y pasa, por ejemplo, mucho en el sacerdocio, el estar metido en 15.000 cosas, aquí para allá, corriendo de aquí para un lado para otro, y descuidar la oración, descuidar el encuentro con el Señor, descuidar la liturgia, descuidar muchas cosas. Y a lo largo de la historia de la iglesia, pues siempre han habido casos. Sacerdotes que se involucran mucho, a lo mejor, por ejemplo, en la cuestión social y terminan fuera de la iglesia, incluso no solamente alejados de las cosas de la fe, sino a veces yéndose a sectas y cosas raras. Y porque busca el reino, dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si uno pone al Señor en el centro, después lo demás se encuentra a su justo orden. Decía San Pablo, hablando en la primera lectura de su vocación, varias veces en sus cartas habla de esto de diferentes formas, y siempre está el elemento de antes era perseguidor. Con saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Muchos conocen esto, pero el Señor me escogió, me llamó por su gracia, es decir, por puro amor, por pura misericordia. San Pablo se da cuenta de que él estaba contra Jesucristo, contra Dios y contra la voluntad de Dios, pero en un momento Dios le llama, Dios le ilumina, le hace ver, y él entra en la voluntad del Señor, y lo que sigue después de perseguidor pasa a ser evangelizador, como dice en su experiencia. Entonces el detalle muchas veces, como decía, de lo del evangelio, de el activismo, de hacer muchas cosas, es que a veces entra, como le pasó a Marta, el juicio, juzgar a su hermana, la murmuración, el pensar que yo estoy haciéndolo todo bien, los otros no hacen nada o lo hacen todo mal, y al final me lleno de soberbia, me lleno de pecado y al final pues termino alejándome de la voluntad del Señor. Es lo que le pasa a San Pablo, pensando en sus ideas, en las cosas que él entendía, que esto que estaba surgiendo nuevo, Jesucristo y los que le siguieron, estaban todos equivocados, había que destruir eso, y se puso en obra hacer eso. Pero Dios le llama, supo con humildad convertirse, es decir, cambiar, darse cuenta de su error y actuar contrariamente. Entonces, la invitación, vuelvo y repito, esta palabra es esto, decía San Agustín, están de frente dos cosas que son buenas, amar al prójimo, pero también amar a Dios. Y como dirá San Juan en su carta, dice de diversas formas que el amor nuestro hacia el prójimo es un reflejo del amor de Dios. El amor consiste no en que tú hayas amado a Dios, sino en que Él te amó primero. Y dice también el apóstol Santiago en su carta, como dice que amas a Dios a quien no ves, si no amas al prójimo que tienes al lado. Y en ese sentido ambos se relacionan. Pero, como le dice Jesucristo a Marta, hay una cosa importante que a María no le será quitada, que es estar en la actitud del discípulo, estar en la actitud de dejarse enseñar por el Señor, dejarse conducir por Dios, y lo demás entonces, como decía, va cogiendo su lugar. En el servicio se hace con alegría y no con murmuración, y se hace como donación, como amor al otro. Mi esfuerzo lo entiendo como un signo de ese amor al prójimo, y aunque el otro a lo mejor no haga o haga menos que yo, no me hace entrar en murmuración, no me hace entrar en juicio, sino en a lo mejor entender que el otro a lo mejor está haciendo otra cosa distinta a lo que yo entiendo que pudiera estar haciendo. Y todas esas cosas son parte de la fe y del día a día, de todas las cosas que hacemos. Siempre está esa tentación, vuelvo y repito, o del activismo, o de a veces comenzar a juzgar al otro en base a lo que yo entiendo que debería estar haciendo y lo que yo hago. Entonces, como vuelvo y repito lo que decía San Agustín, la actitud de María es el amor a Dios, el poner a Dios en el centro. Y lo demás puede ser bueno, pero siempre tiene que estar en segundo lugar. El servicio, el amor a los demás, el actuar, el poner en práctica el amor al prójimo siempre como un reflejo del amor de Dios que está en mí. Que así sea.